Buenos días. Vamos terminando con este cuadro. Las capas que puse al final de la corbata y la camisa ya están secas, ¿no? Han pasado un día y están secas. Un amigo, Enrique Gómez, me pregunta acerca de las veladuras y si es que se deben hacer solamente con lacas o con colores, porque las veladuras que yo coloqué, que ya se están secando acá, estaban hechas con colores opacos. No sé si con blanco, es decir, no sé si tenía un poco de blanco, pero sí era una mezcla con colores no necesariamente lacas. Eh, en sí, cualquier color mezclado con aceite o con algún diluyente va a funcionar como una veladura, pero depende cuál es el efecto que queremos causar. Si es un efecto de transparencia total y oscuridad, no podemos utilizar colores que tengan cuerpo, que tengan opacidad. Necesitaríamos lacas transparentes como el carmín, el vejiga, el ultramar. Bien, coloquemos entonces una veladura sencilla en el fondo. ¿Qué ocurre con mi fondo? Al haber continuado ya las partes oscuras del cuadro, existe una diferencia demasiado fuerte con los valores tonales del fondo. Esto hace que la figura se vea muy endurecida. No necesariamente tendría que ser de ese modo, ¿no? Es decir, la luz yo la quiero acá, dentro de mi estructura compositiva, la quiero aquí. Pero estas luces están demasiado crudas, no tienen relación con la sombra. Acá esta luz fuerte, la luz principal, la protagonista, tiene un medio tono, un área de medio tono que hace que se acople muy bien con la parte oscura. Luz, medio tono, sombra. Luz, medio tono, sombra, como si fuera un huevo, ¿no es cierto? Como si fuera una esfera. Luz, medio tono, sombra. Pero luego regresa el fondo eh, y queda muy crudo. Eso es lo que intentaré corregir con una veladura, ¿no? Bien, entonces, en este caso, y como para aclarar al amigo Enrique, pongo entonces un poco de ultramar, pero el ultramar es un color muy encendido. Acá tengo un poco de aceite. Como la paleta que estoy utilizando para que se pueda ver está en vertical, eh, no puedo hacer muy líquida la veladura. No la necesito tan líquida, ¿no? Porque si no gotearía hasta abajo. Y es un cuadro pequeño, ¿no? Bien, entonces cocinemos esta veladura, es decir, puesta de esta manera resulta muy cruda, o sea, muy fría para la cantidad de tonos sienas que tengo ahí. Acerquémoslo, ¿no? Tengo un poco de siena tostada, lo que va a hacer que inmediatamente se forme un pardo con el azul, un color más negruzco, tal vez más interesante. ¿Se dan cuenta? Bien. Yo tenía un profesor el profesor Garay, me decía que se puede hacer veladuras con cualquier color. Es decir, mecánicamente sí es posible hacer veladuras hasta con blanco, pero el efecto ya no va a ser necesariamente de sombras. Una veladura con blanco lo que va a hacer es generar una niebla, un efecto más bien que ilumina la atmósfera del cuadro, ¿no? Se puede utilizar para conseguir ciertas atmósferas, pero si ese es el propósito, estaría bien. Bien, colocamos entonces esta veladura acá. Con un poco de azul y podemos variar un poco el color, ¿no? Es decir, si quisiera
modificar de alguna forma ese celeste que tengo ahí para generar un color más interesante, podría hacerlo directamente cálido y probar cómo queda, ¿no? Ahora, en cuanto al claroscuro, el claroscuro clásico nos indica que en el área de luz hagamos las sombras en el fondo, es decir, que a contraste. Así se va a notar muy claramente el área de luz, sombras en el fondo. Y haremos lo opuesto en el área de sombra. En el área de sombra dejaremos un poco de luz. Eso nos lo explica Leonardo da Vinci en su Tratado de la Pintura. Este color está mucho mejor. Bien, entonces la calidad de la veladura puede darse de diferentes maneras. O bien la desaparecemos del todo, o bien dejamos un poco la pincelada, ¿no? Un poco más de aceite para que tenga más recorrido. Ahora, una veladura puesta así con lacas suelen utilizarse para las sombras. Y esa cualidad de transparencia del pigmento mismo, es decir, ya no es opaco, sino es un pigmento transparente, nos hace conseguir más rápidamente la ilusión de sombras verdaderas. ¿A qué me refiero? Una sombra verdadera, la luz de mi ventana viene por allá, ¿no? Allá está mi ventana, a la izquierda. Entonces, si yo pongo mi dedo acá o mi mano, produce una sombra, ¿no es cierto? La veladura hace exactamente ese mismo efecto. La veladura hace exactamente ese mismo efecto, es transparente. Entonces, el potencial máximo de una veladura está en generar esas sensaciones naturales de una manera sencilla. Los primeros pintores occidentales, los hermanos Van Eyck, se dan cuenta de ello al observar los cuadros que llegan de la China, ¿no? Donde aplican veladuras los artesanos en paneles decorativos, y ellos, que solamente pintaban hasta ese momento con temple al huevo, se dan cuenta que pueden aplicar el óleo de esta manera por veladuras. Si yo utilizo un pincel de abanico para justamente generar estas sensaciones de suavidad, miren que inmediatamente queda una pincelada suavizada, ¿no? Parece una sombra natural, es decir, así se proyecta y se degrada, ¿no? Como la sombra que estoy haciendo con mi mano. Entonces, con ese potencial de grado de ilusión que nos producen las veladuras, podemos resolver los cuadros de una manera muy sencilla, ¿no? ¿Qué medium estoy utilizando? Es aceite de stand. No le he agregado nada más, es solamente aceite. Se disuelve bien. De eso se trata. La mezcla que hay que hacer para una veladura debe estar en concordancia con la composición. Es decir, si yo estoy trabajando una sombra, tendría que tener cierto parecido con la sombra de la figura. No puede ser cualquier color, ¿no? A no ser que hagamos un tipo de composición colorida que así lo requiera, ¿no? Pero en este caso, en donde estamos hablando de una pintura de un grado de realismo, o al menos eso es lo que deseamos, pues tiene que haber una lógica en la luz, en el color de la luz y en el color de las sombras, ¿no? Bien, entonces, sombras hacia arriba, un pincel coloca. Si quisiéramos dejar algunos efectos de
pincelada suelta también podría ser. He visto que muchas veces esa es una manera de trabajar los fondos, ¿no? Muy sueltos. Pero ¿por qué motivo dejan la pincelada suelta en los fondos? Eh, por, por una situación de contraste, ¿no? Es decir, si queremos acá en estos lados importantes y protagonistas mucha sutilidad en cuanto a los valores, los efectos, haremos lo contrario en las áreas adyacentes, ¿no? En los fondos. Bien, pero en este caso tampoco no quiero que se me oscurezca demasiado, ¿no? Siempre podremos retirar un poco si fuera necesario. Entonces vemos que el fondo inmediatamente ya tiene cierta relación tonal con la figura, con las sombras de la figura. Por acá lo puedo dejar un poco más claro y en estos lados un poco más oscuro. La aplicación del velador es muy sencilla. A mí me costó, digamos, cerca de un año o más tal vez, ¿no? Poder utilizarla de manera correcta porque se me oscurecían los cuadros. Cuando estaba en la escuela, ¿no? Cuando estaba en Bellas Artes. Pero como se dice, malogrando vamos aprendiendo, ¿no? Siempre hay una ganancia, incluso en los cuadros en que nos va mal, ya sabemos qué hacer en los cuadros siguientes, ¿no? Bien, entonces hay que limpiar muy bien los pinceles para los esfumados. Yo limpio mi pincel con un paño y continúo, ¿no? En realidad es fácil y se me va agrisando todo, ¿no? Entonces ya tiene más relación los sienas con las figuras, ¿no? Este es un pincel limpio. Ahora, ¿qué ocurre con las luces? Las luces quedan como frías, ¿no? Bien, si quisiéramos modificar los colores de estas partes, la veladura lo que va a hacer es oscurecerlos, como hemos visto, pero no nos ayuda en cuanto al color. Es decir, un color oscuro siempre es un color que tiende hacia el negro, ¿no es cierto? Pero si lo que quisiéramos es simplemente cocinar el color, lo que podríamos hacer es utilizar un complementario, pero con pasta. Un poquito de blanco, mínimo de amarillo, pero muy poco, ¿no? Y lo que vendríamos a trabajar aquí es es lo que llamamos un restregado, ¿no? Un restregado, es decir, es un color que tiene pasta, pero muy poca. Muy poca, ¿no? Es decir, tiene un poquito de blanco, ¿no es cierto? Y son colores opacos. Eso es lo que hice en estas partes, ¿no? Al comienzo. Porque son colores bastante claros. Y lo que voy haciendo es una modificación ligera del color para cocinarlo. A ver, pero no sé si se llegue a ver realmente, ¿no? Lo haré un poquito más intenso. Es decir, coloco la pincelada pero suave, es decir, no aprieto al 100% el pincel para que así pueda quedar un poco del color sin tapar lo de abajo. Es decir, lo de abajo sí me sirve. Simplemente estoy cocinando el color, modificándolo con un complementario. Si es frío el de abajo, lo modifico con uno cálido por arriba, si es que eso me sirve, ¿no? Los cuadros clásicos funcionan de esa manera, por capas y por veladuras, restregados, frotados. El frotado también es muy interesante. Veladuras, frotados y restregados.
Los restregados son estos. Es decir, estoy tratando de colocar una nueva capa muy sutil, muy delicada, por encima de la tela. Un frotado vendría a ser una capa de color que yo insisto. Es decir, imaginemos esta capa de color, ¿no? Formo un pardo algo denso. Lo pongo ahí y con un efecto de frotado, lo que va quedando son el color metido en los huecos del tejido. Es decir, yo saco el color que acabo de poner, pero se fijan que va a quedar ahí metido en los puntos por dentro del tejido. Es decir, no se puede ya sacar. Por dentro de los puntos del tejido va a quedar algo de color. A eso es lo que le llaman frotados. Y los restregados vienen a ser las capas de color sutil que van por encima solamente. Es decir, sí cubren por encima. Habría que practicarlo hasta dominarlo, ¿no? ¿Para qué podemos utilizar esos recursos? Pues justamente para zonas delicadas como la piel. Por ejemplo, los labios necesitan un poco más de carga rojiza, ¿no? Entonces yo tomaré un poco de mi color cadmio, un punto de blanco, un punto de siena, y bien, esa sería la mezcla básica para hacer un frotado en los labios para poder intensificar su matiz hacia el rojo. Estoy sobre seco, es decir, aquí no voy a refrescarlo, y simplemente paso encima tratando de intensificar el color. Entonces se genera una nueva capa que trabaja en armonía con la de abajo. Observamos un poco en la fotografía, ¿no? Yo estoy observando la fotografía, esto no lo puedo inventar, ¿no? Siempre esta línea tiene como un tono más fuerte, ¿no? De rojo ahí. Entonces ya quedó intensificado. Y ese mismo color a veces se repite en algunos otros lados, ¿no? Por ejemplo, acá en el borde de la nariz. Tiene que ser con pequeños toques muy sutiles, ¿no? O acá en el ojo también, ¿no? En ciertas partes hay que observar bien en dónde colocar la intensidad final del color. Pero por frotados, ¿no? No son empastes, es decir, modificamos el color ligeramente en ciertas partes por toques delicados, no necesariamente por empastes cubrientes, ¿no? El maestro en esa técnica es Velázquez, ¿no? No alcanzamos a sospechar cómo hacía la piel, los rostros, con tanta sutileza, porque trabajaba por capas.
Bien, es cuestión de ir observando, ir colocando, ¿no? Son capas sutiles, toques sutiles, no capas, sino toques. En algunos lugares, al final, ¿no? Cuando ya tenemos el cuadro visto casi terminado, podemos ir definiendo, ¿no? Me digo para mí, ¿no? Esto necesita un toque de color allí. Entonces lo aplico, porque lo estoy viendo ya todo. En un momento inicial no puedo discriminar, no puedo decidir en dónde merece un color especial, fuerte, intenso. Necesito esperar hasta el final y recién ahí poder terminar la composición. Eso es así, hay que aceptarlo, pues, ¿no? Son los ligeros cambios, ¿no? Pueden ser pequeños toques, pero nos van a modificar el cuadro bastante. Bueno, para hacer la explicación del frotado, malogré un poco la veladura de esta parte, ¿no? Pero vale la pena. Entonces tenemos, esto es la veladura, una capa muy translúcida, no podríamos llamarla transparente, ¿no? Porque transparente querría decir invisible, pero es una veladura translúcida de un color, en este caso pardo, encima del celeste que yo había aplicado. Y hacia las luces hice uso de la técnica del restregado, ¿no? Unos colores que igualmente son cálidos, pero con un poco más de opacidad, y ponerlo delicadamente. Ahora este lado va quedando muy frío, habría que hacer el mismo juego, ¿no? Podemos ver cuadros de los clásicos, ¿no? Como Rafael de Sanzio, en donde los fondos de los cielos están puestos en un color muy celeste y encima ha aplicado veladuras cálidas, ¿no? En rosa, en siena. Tenemos que descontar, cuando estudiamos los cuadros, descontar el oscurecimiento y el amarilleamiento, es decir, los colores se corren hacia el amarillo por la misma oxidación, ¿no? Son siglos de esos cuadros, entonces se han oscurecido por los barnices. Es así como envejecen los cuadros. Bien, entonces en esas zonas en donde se tocan las veladuras y los restregados, habría que hacer una un promedio, ¿no? Mezclarlo ahí. Podría quedar la veladura, como les digo, con pincelada suelta, pero también podemos hacer esfumado, ¿no? Entonces se ha oscurecido, o sea, se ha oscurecido ahí. Se ha oscurecido el fondo. Ahora tiene más relación con los valores tonales de la figura. Y ya me gusta un poco más, ¿no? Bien, eso es así. Creo que el lente de la cámara